Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe en este día, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje. Hoy trataremos un mensaje muy profundo, con una carga de significado tremenda. Hoy vamos a tratar de entender quién es la ley, qué es la ley, cómo se manifiesta. Hoy, en esta reflexión que está titulada Dios con nosotros, vamos a ver si podemos entender toda la profundidad de que este mensaje trata de transmitirnos, ¿verdad? Que es en realidad todo el plan de redención sintetizado y que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender realidades muy, muy profundas, con una carga de significado profunda, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar en el texto, veamos qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos. Le ruego a nuestro Dios que me ayude a poder transmitir este mensaje, porque no sé por qué, pero hoy la voz no me ayuda demasiado, ¿verdad? Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios, tenemos que estar atentos porque aquí se nos revelan verdades, mis queridos hermanos, tremendas, de las cuales no logramos entender hasta hoy, ¿verdad? Al menos yo lo hablo desde mi perspectiva, pero teniendo en cuenta la teología que se predica, no la ha entendido nadie, porque no he escuchado a nadie hablando sobre estas cosas, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Y en esta frase hay una carga de profundidad, queridos, tremenda, que hoy vamos a tratar de entenderla, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Es decir, el Padre y su Hijo, Cristo Jesús, nunca han estado separados. Nunca. Excepto en la cruz. Excepto en la cruz. Pero a partir de esto, desde la eternidad y hasta la eternidad, nunca jamás han estado y estarán separados. Jamás. Y aquí se revela una realidad tremenda que no hemos logrado alcanzar toda su profundidad. Y hoy vamos a tratar de entenderla. Por lo tanto, dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Uno igual con el Padre. Era, dice, la imagen de Dios. Es decir, igualito, ¿verdad? La imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria, es decir, el Padre y Cristo eran uno hasta tal punto que al ser dos seres, entre ellos hay una conexión mucho más profunda de lo que podemos imaginar. Y este texto va a desarrollar para que podamos entender esta realidad, ¿verdad? Dice, vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. ¿Qué gloria? Al Padre, ¿verdad? Él, por eso nos dice, Él era uno con el Padre, incluso cuando vino en este mundo, el Padre habitaba en Cristo. Esto es lo que nos quiere decir. A pesar de que Cristo tenía naturaleza humana, divino humana en realidad, pero Él fue un ser humano, ¿verdad? Él nació como un ser humano, pero en Él habitaba el Padre. Y esto quiere decir que vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria al Padre. Es decir, el Padre era uno con, o sea, Cristo desde la eternidad fue uno con el Padre, en la tierra uno con el Padre, excepto en la cruz, porque si no, no muere, ¿verdad? Se separa en estos instantes, y después sigue siendo uno con el Padre hasta la eternidad, ¿verdad? A pesar de el cambio de naturaleza. Entendemos que en la eternidad era naturaleza igual con el Padre, ahora no,
El texto nos lo va a revelar. Aún así, el Padre, Él sigue siendo uno con el Padre. Y lo vamos a ver, a pesar de su naturaleza divino-humana, ¿verdad? Es decir, divino porque en Él habita el Padre, humana porque es uno igual a nosotros, ¿verdad? Y este es el propósito al cual nos quiere llevar la nuestra naturaleza de la creación divina humana. Es así, esta era la naturaleza de Adán en la creación, ¿verdad? Y a esto nos quiere llevar al final del día de la expiación. Lo entenderemos porque el texto nos ayudará a ir hasta allí, ¿verdad? Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios. Y si os digo qué es esto, no os lo vais a creer. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la ley. Y lo vamos a ver todo el desarrollo a continuación, mis queridos hermanos, porque hoy vamos a entender quién es la ley y cómo se manifiesta, ¿verdad? Por lo tanto, para ser Dios con nosotros. Y vais a ver por qué dice Dios con nosotros. Adán se separó de Dios cuando pecó, pero Cristo, al venir en esta tierra como un ser humano, el Hijo del Hombre, de nuevo restablece esta conexión con el Padre. Por eso dice, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El Padre en Cristo. Y Cristo, como el Hijo del Hombre, es nosotros. Nosotros. ¿Entendéis? Por lo tanto, en Cristo se vuelve a cumplir de nuevo el propósito de Dios, que lo trataremos también en esta reflexión. Tengo que explicaros todas esas cosas del principio porque necesitamos sentar las bases correctas. Lo que no tenéis claro ahora, estad tranquilos porque hasta el final lo vamos a tener, ¿verdad? Todo claro. Pero tengo que explicaros paso a paso todo esto porque si no sentamos bien las bases desde el inicio tenemos problemas de entender, ¿verdad? Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. ¿Por qué? Porque el Padre habitaba en él. Dios con nosotros. El Padre con nosotros. ¿Cómo? En Cristo. ¿Entendemos? Fijaos. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Es decir, Cristo viene a hacer la demostración que tanto el cielo como aquí en la tierra desgraciadamente no entendimos esta realidad, pero el cielo sí, porque el conflicto en el cielo, recordad, ¿qué es lo que reclamaba el enemigo de Dios? Que el Espíritu de Dios en ellos los convierte en esclavos, no son libres, ¿verdad? Bien, pues Cristo viene a demostrarles a los ángeles y también al hombre qué es la ley y cómo se manifiesta. ¿Entendéis? Porque esta era la expectativa, ya han quedado convencidos, ¿verdad? Pero esta era la expectativa de los seres creados. ¿Qué es esta ley? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es verdad lo que dice el enemigo de Dios? ¿Que ellos son esclavos, que no son libres? ¿Verdad? Pues Cristo viene precisamente a revelar esta realidad. En la tierra, por eso Él viene y magnifica la ley. Y vamos a entender realidades muy profundas ahora, ¿verdad? Por lo tanto, dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios, al Padre, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios. La palabra de Dios, del Padre, ¿verdad? El gran arquitecto, ¿verdad? Dice, el pensamiento de Dios, ¿cuál Dios? El Padre, hecho audible. ¿Para quién? Para nosotros. Porque si Dios hablaría en este momento de manera directa, moriríamos. ¿Entendemos? Moriríamos. Pero a través de Cristo, dice, es el pensamiento de Dios hecho audible, porque lo revela Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y el Padre habitando en él. Y nos va a revelar, esto nos lo va a revelar, ¿verdad? Fijaos lo que dice. En su oración por sus discípulos dice,
yo les he manifestado tu nombre. Cristo le ha manifestado a los discípulos, a nosotros, el nombre del Padre. La ley, ahora lo entenderemos. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí nos dice una realidad muy profunda. Dice, el amor con que me has amado. El espíritu con cual tú me has engendrado, ¿verdad? Eso quiere decir, tú me has traído la vida. ¿Entendéis? He nacido de ti. El amor con cual me has amado. He nacido de ti. Eso es lo que quiere decir. Y que este amor esté en el hombre y yo en ellos. Y aquí revela una cosa muy profunda que ya la comentaremos enseguida, ¿verdad? Pero dice, para que el amor con que me has amado, el amor con cual me has nacido, me has traído la vida, ¿verdad? Este espíritu esté en ellos y yo en ellos también. Aquí hay algo que es un poco incomprensible, pero lo entenderemos enseguida, ¿verdad? Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. ¿Y ahora entendéis de lo que os hablo? Porque de lo que nos habla aquí, nos habla de la ley. Este espíritu, ¿verdad? Que habita en todos los seres creados. Esta ley que reclamaba el enemigo de Dios, que no es buena. Pues fijaos lo que dice, pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra, para el hombre, fue dada esta revelación, sino que también para el cielo, ¿verdad? Porque ¿de qué está hablando aquí? De la ley del amor, de la ley de vida. Es una sola ley. Dios en todos los seres creados. El Padre, ¿verdad? Por lo tanto, dice, nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. Es decir, todos los seres creados están mirando qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo se manifiesta esta ley? ¿Qué es esta ley? ¿Cómo se manifiesta, verdad? ¿Cuál es su desarrollo real? ¿Y dónde lo miran? En Cristo. No solo nosotros tenemos como modelo a Cristo, sino que el cielo también. Por eso dice, este mundo es un libro de texto. ¿Por qué? Porque vais a ver que vamos a estudiar todos los seres creados que no han caído en pecado. Y nosotros vamos a estudiar este libro durante la eternidad. El modelo a Cristo. Porque Él es la demostración de cómo se manifiesta la ley. ¿Quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley? ¿Verdad? Fijaos lo que dice. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, esto lo vamos a ver justo al final de esta reflexión, vamos a ver cuál es ese propósito de Dios, ya os lo he comentado en muchas ocasiones, por lo tanto, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Es decir, lo que está pasando aquí con el modelo en el cual habita la ley, el Padre, ¿verdad? Es un objeto de estudio a través de los siglos sin fin para los ángeles, dijo, ¿verdad? Fijaos, tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo magnificó la ley. Es decir, Él se fue, esa abnegación, porque ahora vamos a entender qué es la ley, cómo se manifiesta, ¿verdad? Esa abnegación, este sometimiento al Padre, a la ley, es hasta la muerte. Por eso se magnifica en la cruz la ley, por eso la cruz es tan importante, ¿verdad? Por eso la cruz es tan importante, porque allí se magnifica la ley, se demuestra cómo se manifiesta y hasta dónde es capaz de ir este espíritu, esta abnegación, ese devotamiento, ¿verdad?, al Padre, sometimiento del Hijo al Padre. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús,
que es la gloria del Padre, ¿verdad? Es la gloria del amor abnegado, de la ley, amor abnegado. ¿Cómo se manifiesta la ley en el cielo? Y enseguida nos lo va a explicar, ¿verdad? Pero lo resalto constantemente porque necesitamos tener claro de qué nos habla, ¿verdad? Tener los marcos correctos, no salirnos de ahí. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. ¿Y de qué está hablando aquí? De cómo Cristo obedeció, magnificó la ley hasta la muerte. Por eso nos habla aquí la ley del renunciamiento. ¿Qué es la ley? ¿Cómo se manifiesta? La ley nunca vive para sí. No, nunca vive para sí. La ley sirve y ahora nos va a hacer el desarrollo de qué es la ley y cómo se manifiesta, ¿verdad? Por lo tanto, dice, la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida. Vivimos porque el Espíritu está en nosotros, el Padre está en nosotros. La ley de la vida para la tierra y para el cielo. ¿De qué está hablando? De la única ley del gobierno de Dios. Él mismo habita en todos los seres creados y cuando la presencia de Dios está en todos los seres creados, viven de manera natural conforme con el carácter de Dios, con la ley. ¿Entendéis? Trato de explicároslo, pero vais a ver que todo este desarrollo hasta el final nos explica en detalle esto. Yo tengo que explicaros en el momento que estamos todas estas cosas, pero no os preocupéis. Hasta el final lo vais a entender tal como lo entiendo yo, ¿verdad? Fijaos, la ley de renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo. Es decir, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú cumples un propósito para cual existes. Sirves, siempre sirves. Dios, el Padre, sirve. Él sirve, Él sostiene toda la creación. Por lo tanto, ¿quién trabaja? ¿Quién es el que más trabaja? El Padre. ¿Verdad? Él sostiene y la pirámide en el cielo es al revés. Es el Padre abajo que sostiene la pirámide. Es decir, toda la creación la sostiene Él. Esta es el amor que no busca lo suyo, que sirve. Constantemente está pensando en los demás. ¿Verdad? En el propósito existencial que tiene. ¿Verdad? Para cual fue creado. Por lo tanto, no busca lo suyo. Tiene su fuente en el corazón de Dios, en la mente de Dios. ¿Entendéis ahora? Es decir, Dios es el que más sirve. Él mantiene y sostiene toda la creación. Por Él vive todo. Todo se mueve, todo existe. Por Él, ¿verdad? Y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. En Cristo se manifiesta el Padre, la ley, el carácter. ¿Entendéis? Y esto es lo que en realidad trata de hacer con nosotros. Si entendemos nosotros el día de la expiación y la purificación, ¿cómo nos santifica? A través de la verdad. Es decir, cuando nosotros entendemos esta verdad, somos apartados. ¿Apartados de qué? Del pecado. ¿Qué es pecado? Separación de Dios. Es decir, ya no somos separados de Dios, porque entendemos la realidad. En realidad, al entender esta realidad, nosotros elegimos ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, esto nos santifica, nos aparta. Somos un pueblo peculiar. ¿Entendéis? Esta es la realidad. Y una vez que entiendes estas verdades, también vives conforme con estas verdades. Por eso venimos explicando todos los mecanismos hasta ahora, ¿verdad? Porque en realidad venimos preparando, Dios prepara el camino para que nosotros entendamos el mensaje del tercer ángel, la justicia de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo Cristo obedeció? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué nos quiso demostrar? ¿Por qué es modelo para nosotros? Y hoy vamos a entender esto un paso más en la profundidad, ¿verdad? De este mensaje, poder entender realidades más profundas todavía, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Al principio, Dios, el Padre, se revelaba en todas las obras de la creación. Es decir, el Padre, el arquitecto, proponía
Y a través de Cristo, que es lo que nos va a decir ahora, Él disponía, se hacía las cosas. Fijaos lo que dice. Al principio, Dios, el Padre, se revelaban todas las obras de la creación. Y fijaos lo que dice ahora. ¿Cómo? ¿De qué manera se revelaba el Padre? Dice, fue Cristo, por lo tanto, a través de Cristo, fue quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza, suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Es decir, el Padre hizo el plan y a través de Cristo se llevó a la existencia, ¿verdad? Se creó todo. Fijaos lo que dice. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió, fijaos quién, Cristo, el ejecutor, ¿verdad? El que ejecuta el plan. Fijaos lo que dice, escribió en toda la creación el mensaje de la ley del Padre. Todo sirve a todo. Todo fue creado con un propósito. Nada existe porque sí. Todo tiene un propósito. Esta es la ley del amor del Padre. Esta es la ley. Y lo vais a ver en todo su desarrollo, ¿verdad? Por lo tanto, en toda la obra de creación, escribió el mensaje del amor del Padre, el mensaje de la ley. Todo sirve, no busca lo suyo. El amor abnegado, que se somete al Padre, al amor, a la ley de vida. ¿Entendemos? Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece, dice. Esa escritura permanece, porque todo fue creado con un propósito. Y lo vais a ver por qué dice lo que dice. En cada párrafo al principio dice una revelación y luego desarrolla de qué habla, ¿verdad? Por lo tanto, aquí dice, aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora, todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia, del Padre, ¿verdad? Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. La ley, vemos la sombra de la ley que sirve, la ley del amor, ¿verdad? Sirve a otros. Por lo tanto, fuera del egoísta corazón humano, es decir, separado de esta ley, no hay nada que viva para sí. ¿Quién vive para sí? El hombre. El hombre, porque está separado de este espíritu, ¿verdad? De la ley. No hay ningún pájaro que surca al aire, ningún animal que se mueve en el suelo, atentos la ley, que no sirva a alguna otra vida. ¿Entendéis el rastro, la expresión de la ley en toda la creación? Que no sirva a alguna otra vida. Amor, ¿verdad? Sirve a algo. ¿Entendemos? No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad, que no refleje la ley en ella. ¿Entendéis? Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, ese propósito, ¿verdad? Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Por lo tanto, podemos entender la manifestación de la ley en toda la creación. Todo lo que fue creado fue bajo este propósito, que sirva a todo lo demás, ¿verdad? Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Es decir, todo fue creado según esta ley, según el amor de Dios. Esto no quiere decir que Dios habita en todo esto, sino que todo se manifiesta según su propósito. Todo sirve para algo, ¿verdad? No vaya a ser que nos metamos en panteísmo, porque es muy fácil meterse aquí. Es muy fácil meterse en panteísmo, pero no es, todo sirve según esta ley. No es porque Dios habita en todas las plantas, animales y en todo. Cuidado con esto, cuidado. Es muy fácil caer en una trampa, ¿verdad?
Y de hecho estamos leyendo lo que está escrito. Lo único que necesitamos entender es lo que nos dice, ¿verdad? Tenemos que tener sumo cuidado con lo que entendemos. Os lo advierto para que no nos vayamos al panteísmo, porque el panteísmo fue por aquí, que Dios habita en todas las cosas. Falso, falso. Esto es panteísmo. Esto es un error. Por eso os lo advierto, cuidado, no caigáis en este error, ¿vale? Sino que todo lo creado funciona con un propósito. Esto quiere decir que fue creado con un propósito, según esta ley. Todo sirve a algo, fue creado con un propósito, no que Dios habita en todo. Esto es una línea de marcación muy fina, cuidado, os lo advierto, ¿vale? El sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. Por lo tanto, el sol también sirve para dar luz a los planetas, ¿verdad? El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar, ¿verdad? Vemos la manifestación de la ley, ¿verdad? Las neblinas que ascienden de su seno riesgan la tierra para que produzca y florezca. Por lo tanto, fijaos lo que dice aquí, para que empecemos de nuevo y que entendamos muy bien lo que acabamos de leer, sin caer en panteísmo. Lo advierto una vez más, cuidado con esto, ¿vale? Dios no habita en todo lo que nos acaba de decir. Cuidado. Dice, aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia, apuntan hacia el Padre. Fueron creadas todas con un propósito, ¿verdad? Sirviendo a otras, pero no que el Padre habita en todas esas cosas. Cuidado. Por eso lo recalco muchísimo, porque así se fue Kellogg en panteísmo, empezando a creer que Dios habita en todas esas cosas. Cuidado, ¿verdad? Hay una línea de marcación muy fina, sumamente importante. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado, y vemos la manifestación de la ley, hallan su gozo en dar amor y cuidado. Ley del amor. ¿Qué es Dios? Amor. Es decir, todo está creado y todo sirve a algo según esta ley, ¿verdad? Según esta ley, según este principio. De eso estamos hablando. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar. No viven para sí, viven con un propósito, para otros, para dar, para servir. Esta es la ley. Dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Es decir, tratan de ayudarnos a entender la ley, ¿verdad? El propósito para el cual fuimos creados, ¿verdad? Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales, dice, ¿verdad? Por un ministerio amable y paciente, obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Esto es una declaración tremenda aquí, ¿verdad? Dice, en una unión más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Aquí tengo que entender que es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Dios, el Padre, habitando en Cristo en el hombre, ¿verdad? Y el hombre, vais a ver al final, entra en una conexión directa con Cristo y a través de Cristo con el Padre. Por eso está diciendo lo que está diciendo. Para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Porque Cristo no es de su especie, sino de la nuestra. Por eso se refiere a esto, porque Cristo es el Hijo del hombre. Por lo tanto, vais a ver que ha exaltado a nuestra raza, al hombre, a niveles altos. Luego el texto lo dirá. Os lo explico desde ahora para que podamos entender esta realidad, ¿verdad? Pero apartándonos de, fijaos lo que dice aquí, una cuestión extraordinaria, dice, pero apartándonos de todas las representaciones menores, dice, representaciones menores,
contemplamos a Dios, al Padre, en Jesús. Esta es la representación mayor, porque este es el propósito de Dios, que Él habite en todos los seres creados. Él habita en seres creados, ¿verdad? No en otra cosa. Cualquier cosa que sale de este marco es panteísmo. Cuidado. Esto es muy importante entenderlo, ¿vale? Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar la manifestación de la ley. En dar. No sirve a sí mismo, sino sirve a un otro propósito, ¿verdad? Por lo tanto, mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Y por eso nos dice, mirad y vivir, mirad a Cristo. ¿Por qué? Porque contemplando a Cristo deberíamos de entender qué es lo que vino a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata de revelarnos? Y por eso decía yo que no entendimos el ministerio de Cristo, porque Cristo viene a revelarnos al Padre en realidad, ¿verdad? La ley, al Padre, la ley. Y vais a entender por qué digo todo esto, ¿verdad? Fijaos lo que dice, nada hago de mí mismo. Él sirve también. Cristo sirve. ¿A quién? Al Padre, a la ley. ¿Entendéis? Dijo Cristo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Ahora podéis entender porque aquí dice una cosa tremenda. Yo vivo por el Padre. ¿Por qué dice esto? Porque Él era un ser humano. Y en Él habita el Padre. En Él se cumple el propósito de Dios. En Él se vuelve a unir lo que Adán separó en Edén. ¿Podemos entender? Es decir, en Él se vuelve a cumplir después del Edén por primera vez el propósito de Dios, que al final de esta reflexión lo vamos a estudiar, ¿verdad? Por lo tanto, Él dice, yo vivo por el Padre. Podemos entender, esto es una realidad tremenda, porque aquí nos dice que Él es un ser humano. En Él se cumple el propósito de Dios, ¿verdad? En Él habita el Padre. Fijaos lo que dice, no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Es decir, no me represento a mí, sino que yo represento al Padre. ¿Entendéis? Esta es la ley, en Él se cumple la ley, la abnegación. Todo sirve con un propósito, incluido el mismo. Por eso entendemos que al final del tiempo, Cristo somete todo al Padre, Él mismo también. ¿Verdad? Fijaos lo que dice. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. ¿Ahora entendemos? ¿Entendéis lo que nos dijo Cristo antes? Que en Él se cumple el propósito de Dios, que Él no vive por sí mismo. Por lo tanto, aquí nos dice, ¿qué es la ley de la vida? ¿Qué es la ley? La presencia del Padre en todos los seres creados. Por eso Él dice, yo no vivo por mí mismo, porque Él viene en la tierra como un ser humano. Por lo tanto, en Él tiene que habitar el Espíritu del Padre. Es así como vivimos. Separados de Él, morimos. Punto. Por lo tanto, eso es lo que nos revela. Dice, en estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Que el Padre habita en todos los seres creados. Y este es el propósito a lo que nos lleva Cristo al final del día de la expiación. Este es el decreto divino, en donde Cristo, después de la obra de purificación, nos reconecta como a Él con el Padre. Ahora mismo estamos viviendo y en nosotros actúa el Espíritu de Cristo. Y aquí tenemos que entender una realidad. Y en este momento os lo voy a explicar. ¿Por qué nosotros nos fuimos a la trampa de la doctrina de la Trinidad, como todos los demás? Cuando aquí entendemos que Cristo dice, yo vivo por el Padre. Por lo tanto, Él es un ser humano. En Él se cumple el propósito de Dios. Bien. Si Él la encarnación, dice, se despoja de sí mismo, ¿qué quiere decir? Él abandona su naturaleza exclusivamente divina, igual que el Padre. Pero este espíritu no puede morir, Dios no muere. Si el Hijo es igual que el Padre, su espíritu no muere. ¿Qué ocurre? Se queda como el Espíritu de Cristo, que viene, el Espíritu de profecía nos revela constantemente.
el Consolador, el Espíritu enviado en mi nombre, el Espíritu Santo, lo conocemos como esto. Pero no es un Dios en sí mismo, sino que es el Espíritu de Cristo. ¿Entendés? Es el Espíritu de Cristo y Cristo, el ser humano, divino humano, como Adán en la creación, que el texto nos dirá ahora, preserva esta naturaleza durante la eternidad. Sin embargo, el Espíritu que Él se despoja de Él, queda como el Espíritu de Cristo que actúa en representación de Cristo y es el Espíritu Santo que el Evangelio y todo lo demás nos lo presenta, que en realidad es el Espíritu de Cristo. El Espíritu profecía, hay muchos textos. Probablemente con el tiempo vamos a traer y hablar sobre este asunto también. Pero vais a ver que en realidad el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, uno igual a Dios. En la encarnación se despoja de sí mismo, es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Por lo tanto, este Espíritu de Cristo queda como el Espíritu Santo, el Consolador, en representación también de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo, ser humano que preservará esta condición durante la eternidad, no puede estar en todas partes como lo estuvo antes de la encarnación. Por lo tanto, ¿quién lo representa? Este Espíritu del cual se ha despojado. Este Espíritu Santo es en representación de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu puede estar en todas partes, pero representa a Cristo. No es un Dios en sí mismo. Es una persona, ¿verdad? Pero es el Espíritu de Cristo. Esto es tremendo, es el misterio de la piedad. Yo os presento lo que he entendido hasta ahora. Vuelvo a repetir una vez más, no me creéis a mí, a estudiar. Nosotros trataremos estos textos. Hay un ministerio en el canal de Telegram. A los que tengo en el canal de Telegram los he presentado este ministerio que habla precisamente de la deidad, tratando textos sobre textos, tratando de explicar precisamente esta realidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el que se despoja la encarnación, y Él viene a la tierra como un ser humano, y este Espíritu suyo, ¿verdad?, queda como el Espíritu Santo, el Consolador, que va en representación de Cristo en la tierra y que obra en nosotros ahora y nos lleva al decreto divino cuando nos conecta con ¿quién? Lo mismo con Cristo, como Cristo con el Padre, el propósito de Dios. Lo estudiaremos al final de esta reflexión, ¿vale? Espero haberme explicado, espero que podáis entender. Vuelvo a decir, no me creáis a mí. Tratad de estudiar. Yo he entendido por estudiar, por texto, pero no puedo en todo momento presentarlos todo, porque aquí hay tanta verdad que estudiaremos hasta en la eternidad. Por lo tanto, espero que podáis entender esta realidad. Por eso nos invita a estudiar de manera individual y entender estas realidades, porque Dios se nos revela a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero solamente cuando realmente queremos entender, cuando estudiamos, no antes, ¿vale? Por lo tanto, Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. La ley. ¿Ahora entendéis? Todo sirve a algo. La ley del amor. Todo está creado con un propósito. Sirve a algo, ¿verdad? Y en este caso, Cristo, eso es lo que dice, que Él se somete a esta misma ley. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. ¿Entendemos la manifestación de la ley? Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por lo tanto, ¿entendéis lo que pasa al final del día de la expiación? ¿Entendéis? Dice, vamos a leer la frase para que estemos atentos y entendamos con profundidad qué es lo que nos revela. Así también, en los atrios celestiales, ¿qué es el cielo? Un santuario, ¿verdad? En su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. ¿Entendéis? Pero aquí nos habla de los seres creados, que nunca han caído. Ellos están conectados con el Padre a través de Cristo. Pero a nosotros, desde el pecado, desde esta contaminación, nos tiene que llevar a esta condición para poder que nos conecte con el Padre. Porque si no, en esta conexión directa con el Padre moriríamos.
Por eso en este momento actúa el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y luego nos conecta con el Espíritu del Padre. Una vez que nos prepara para aquel momento, nos santifica, ¿verdad? De esto se trata. Dice, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre, el único Dios verdadero. ¿Entendéis? Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. ¿Entendéis? Es decir, a través de Cristo el Padre se revela, ¿verdad? Y luego todo lo que viene hacia Cristo, Cristo luego lo somete al Padre, porque eso es lo que dice. En alabanza y gozoso servicio como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Es decir, todo luego vuelve al Padre. Todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, la ley del universo, el propósito de Dios. ¿Entendéis? Eso es lo que dice, se completa. Todo sirve a todo. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y se somete a esta ley. Todo sirve a todo, ¿verdad? Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Por lo tanto, ¿entendemos qué es la ley? ¿Podemos entender quién es la ley, qué es la ley y cómo se manifiesta? ¿Podéis entenderlo con todo lo que nos ha revelado hasta aquí? El Padre es la ley. El propósito del Padre es que Él habite en todos los seres creados. ¿Cómo? A través de Cristo. A través de Cristo reparte vida y todo lo que vuelve, la gloria y todo, pasa a través de Cristo y Cristo se lo devuelve al Padre. Se lo somete al Padre, a la ley. Por lo tanto, por eso dice, se completa el circuito de beneficencia. Todo sirve a todo. No hay nada sin propósito. Todo, ¿verdad? Por lo tanto, todo está en una completa armonía de amor. Esta es la ley de amor, servicio abnegado a los demás. De esto se trata. Y esto es lo que vino Cristo a enseñarnos a nosotros. Y es justo esto lo que no está pasando en medio de su pueblo. Ahora podemos entender qué es la ley. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ahora podéis entender. Y podéis entender de por qué no podemos nosotros obedecer esta ley. Porque necesitamos estar conectados con el Padre. Primero, con Cristo nos prepara para este momento. Y en el momento que estemos preparados, santificados, probados el tiempo de angustia, al final del tiempo de angustia, estamos conectados con el Padre. ¿Entendemos, queridos? Espero que podamos entenderlo. El Evangelio sintetizado. Aún queda mucho, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. Ahora entendemos cuál es la ley, de qué ley hablaba el enemigo de Dios y a quién apuntaba. Apuntaba al Padre, ¿verdad? Porque Él es la ley de vida. Ahora lo entendimos. ¿Qué es la ley y cómo se manifiesta? ¿Podemos entenderlo? Y esta es la obra de Cristo. Él vino a manifestar la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cómo se desarrolla? Porque en Él habitaba la ley. ¿Ahora podéis entender? Y esto es lo que el enemigo de Dios trató de destruir por todos los medios. Por eso no entendemos nada hoy. Por eso tenemos un cacao mental de doctrinas y teologías y teorías. Porque no hemos entendido la obra de Cristo. Y ahora podemos darnos cuenta de esta realidad. Fijaos, dice, esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, por eso dice, empezó por ahí, y por eso os comentaba yo de esta referencia, de este hombre, ¿verdad? Que es referencia en la iglesia de la Odisea, ¿no? Él apunta que el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Claro, él parte de aquí. Pero es que luego el problema fue otro. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. ¿Qué dijo el enemigo de Dios? Lucifer, ¿no? ¿Qué dijo? Que la ley no es buena. Que la ley no es buena. Esto reclamaba. ¿Y qué era esta ley? Ahora entendemos el propósito de Dios. Era la presencia del Padre en todos los seres creados, incluido en Él, incluido en Cristo. ¿Podemos entender? El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Era el tercero. Ahora entendemos, era el Padre, el Hijo y Lucifer. ¿Verdad?
Trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. ¿Qué es lo que quería? Ser Dios. Eso es lo que quería, ser Dios. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad. Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo, sobre el universo, ¿verdad? Fijaos que utiliza el mundo, pero podemos estar confundidos porque aquí estamos hablando del cielo. Por lo tanto, habla del mundo de Dios, del santuario de Dios, ¿verdad? El mundo, el cielo, ¿verdad? La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, reconectado, ¿verdad? Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás, que la ley no es buena, ¿verdad? Esto no podía hacerse por la fuerza. Y aquí nos habla de Dios. El otro día escuché yo, desgraciadamente, un hombre otro doctor de la ley, ¿verdad? Y decía unas cosas que me quedé asombrado, ¿verdad? De lo que podía decir, que Dios mata y Dios, en fin, decía unas barbaridades que yo me quedé, vamos, que te quedas, o sea, no eres, dice, Señor, ¿qué dice este hombre? Está loco, doctor de la ley, ¿verdad? Una locura, ¿no? Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. Por lo tanto, nuestro Dios utiliza la fuerza, pues el amor y la fuerza no tienen nada que ver. Nada que ver. Fijaos, dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Es contrario, por lo tanto, ¿de quién utiliza la fuerza? El enemigo de Dios, ¿verdad? No puede ser, él desea tan solo el servicio de amor de su ley. Su ley es el amor, su presencia es amor. Él desea el servicio del amor. ¿Y cómo se consigue esto? Ahora entendemos el día de la expiación, la purificación. Y dice, ¿quién nos santifica? La verdad. Y cuando nosotros entendemos la verdad, servimos por amor. ¿O no? Lucifer entendió la verdad y no sirvió, ¿verdad? Pero desde la verdad tenemos que tomar nuestra elección. Y dice, y Dios solo desea el servicio de amor. De otra manera no le interesa. Por lo tanto, por eso nosotros no entendemos la justificación. La ley del amor. Es un amor que se somete a los demás, ¿verdad? No los somete, sino que se somete. Es distinto. El que somete, este tiene el espíritu de Satanás. El que se somete tiene el espíritu de Cristo, la ley. ¿Entendemos? Y el amor no puede ser exigido. No puede ser exigido. Se presenta, ¿verdad? Yo me presento quién soy y si deseas ser mi amigo, que seas, en fin, que me case contigo, o en fin, me refiero a una mujer. Trato de presentar unas imágenes, unos paralelos, ¿verdad? Yo me presento quién soy y a partir de aquel momento tú haces una elección. Si quieres estar en mi presencia o no, ¿verdad? Pues de eso se trata, ¿verdad? Dios se presenta y nosotros tenemos que elegir. La elección de Adán en Edén, ¿podéis entender de qué se trataba? Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o autoridad. Y aquí nos revela una verdad profunda que no, claro, cuando no piensas no te das cuenta. Pero, ¿qué autoridad necesita Cristo aparte de él mismo?
podéis entender que es la manifestación de su espíritu. ¿Cómo? A través de la verdad. A través de conocer a Cristo, de conocer su obra, es cuando nosotros elegimos y no hay intermediación. Y me refiero a la iglesia para que podamos entender. Cristo se manifiesta como la cabeza de la iglesia a través de su espíritu. Y nosotros, por la ley de amor, nos sometemos a él. Por lo tanto, ¿dónde hay miedo? Porque esto se presentó en 1888. Cuando se presentó la justicia de Cristo, en realidad le dijo, nosotros, a través de la ley del amor, a través de Cristo, nos sometemos. Nosotros solos elegimos someternos a esta ley. Por lo tanto, ¿necesitas un control aparte? No, no. Por eso en la iglesia solamente había ancianos y diáconos. Nada más. Es que no necesitas más autoridad. ¿Y para qué? Simplemente para preservar el orden, ¿verdad? De las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? En este mundo de pecado necesitamos un poco de orden. Pero ¿quién es la autoridad de la iglesia? No es Cristo, no es Él a través de su Espíritu. Y cuando nosotros elegimos bajo la ley del amor, someternos nosotros. No necesitamos que nos someta a nadie, sino que nosotros, por la verdad, elegimos someternos a esta ley de amor, porque entendemos que todos servimos a todos. Es decir, nos iguala. No hay nadie más que nadie. ¿Podéis entender lo que está pasando? Y en aquel momento no hay ni pobre, ni rico, o sea, no hay estos diferenciales entre clases, porque no hay clases. Y si las hay, ¿verdad? Hay que entender que querubines, arcángeles, ángeles, en realidad todos sirven a todos. Por eso fue tan extraño que Lucifer en el cielo se rebele. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estás en lo más alto? Mirando desde la perspectiva humana, ¿verdad? ¿Qué te falta? Por eso es tan incomprensible el pecado en el universo. Todos sirven a todos, no hay necesidad de nada. ¿Qué necesitas? ¿Entendéis? Por eso es tan extraño la aparición del pecado, porque todo estaba en armonía. No hay necesidad de nada, en realidad, ¿verdad? El amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. ¿Y cómo se despierta el amor? A través de la verdad, de la palabra y a través del Espíritu de Cristo, que luego nos prepara, a través de la verdad y a través del Espíritu de Cristo, nos prepara y nos conecta con el Padre, el único Dios verdadero. Se cumple la ley, el propósito de Dios, que Él habite en todos los seres creados. Y es así como hay armonía en todo el universo. Nadie es más que nadie. Todos se someten a todos. Esta es la ley, ¿verdad? El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Su ley ha de ser manifestada en contraste con el carácter de Satanás. ¿Podemos entender la realidad? Y ahora cuando entendemos esto y miramos la iglesia, ¿qué vemos? ¿Amor? ¿Sometimiento unos a otros? ¿O vemos egoísmo y un espíritu vanidoso? ¿Verdad? El que sea más y cosas por estilo. ¿Y cuál es el espíritu que está en la iglesia entonces? ¿Es el espíritu de Cristo? ¿Se ve esto? Ahora podemos entender más profundamente nuestra desgraciada realidad. Espero que podamos entender la realidad, queridos. No se trata de hablar de nada, sino se trata de abrir los ojos, la mente, y entender desde nuestra realidad qué nos habla Dios, qué nos presenta Dios, cuál es su auténtica perspectiva y qué vivimos nosotros y qué entendimos nosotros. El Evangelio, la obra de Cristo, el propósito, el fin. Ahora podemos entender la realidad. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, podía darlo a conocer. Y este era Cristo, su Hijo, ¿verdad? Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia,
trayendo salud eterna en sus alas. El Espíritu del Padre, ¿verdad? Porque esto vino a manifestar en todo momento, vino a manifestarnos la ley y cómo se desarrolla, no solamente para nosotros, sino también para el cielo, ¿verdad? El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Por lo tanto, ¿desde cuándo se hizo el plan? Desde el principio, de la eternidad. Hablamos desde el principio para que nos entendamos, ¿verdad? Desde la eternidad. Y fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Una manifestación de los principios de la ley, del amor, ¿verdad? Desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo, dos seres, ¿entendéis? Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás. ¿Cuándo aparece el tercer ser? El Espíritu de Cristo. Cuando Cristo se encarna. Podéis entender esta realidad, por eso os lo recalco para que podáis entender la realidad. En el principio fue Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. ¿Y cuándo apareció el tercer ser? El Espíritu de Cristo. Cuando Cristo se despojó de él y ahora Cristo preserva su naturaleza divino-humana y el ser del cual se despojó es el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, ¿verdad? A través del cual obra Cristo ahora mismo en nosotros. Y por eso la doctrina de la Trinidad está fuera de lugar. Esto porque no entendimos la realidad, ¿verdad? Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo dio? El Padre, ¿verdad? Y ahora vamos a entender realidades más profundas. Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería ser él? Como Cristo, Dios. Eso es lo que quería. Pero fijaos aquí, el contraste de la ley de Dios, su manifestación, y la antiley, como digo yo, o el espíritu de Lucifer, de Satanás, ¿no? Dice, pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, ¿de qué? De su naturaleza, ¿verdad? Tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Y aquí aparece el Espíritu Santo. Se despoja de su naturaleza exclusivamente divina y a partir de ese momento Cristo es uno semejante a los hombres. ¿Podéis entender? Porque el Espíritu de Dios no muere, ¿verdad? Pero al despojarse ya no es Cristo, sino que es el Espíritu en representación de Cristo. No es Cristo. Cristo preserva la naturaleza divino-humana. Es distinto, ¿verdad? Y a partir de ese momento nos habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso vemos a partir de la cruz, hasta la cruz no vemos la manifestación del Espíritu Santo, sino que es la manifestación de Cristo en realidad, ¿verdad? Pero a partir de la cruz vemos la manifestación del Espíritu Santo que nos es enviado en Pentecostés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al encarnarse Cristo, Él viene como un ser humano en su naturaleza de Adán divino-humana, y su Espíritu, el Consolador, es enviado para hacer la obra que Cristo no puede hacer. Él no puede estar en todas partes. Sin embargo, el Espíritu sí. ¿Entendéis la realidad? Bien, espero que lo podamos entender. Esto fue un sacrificio voluntario. Lo vuelvo a recalcar aquí. ¿Y cuándo se hizo el sacrificio? ¿Lo entendéis? Lo que está diciendo aquí. Existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella. ¿De qué? De su naturaleza, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. ¿De qué nos habla? De la encarnación.
¿Y qué dice? Esto fue un sacrificio voluntario en la encarnación. Por eso os dije yo que cuando me encontré con la revelación de patriarcas y profetas, el sendero salpicado de sangre, allí entendí, lo había entendido con anterioridad, pero claro, allí encontré la demostración, lo mismo que aquí, que nos revela lo mismo, ¿verdad? En la encarnación se hizo el sacrificio. Uno igual a Dios, se despoja de sí mismo y se convierte en uno igual al hombre. ¿Entendemos? ¿Y dónde se pagó? Este fue un sacrificio voluntario por el pecado. Toda la obra de Cristo terrenal es para magnificar la ley, ¿verdad? Espero que podamos entender esta realidad. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso, que partiendo del trono de Dios, por lo tanto, ¿dónde estaba Cristo? Uno con el Padre en el trono de Dios. Ahora lo entendemos. Decía, he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste. Y ahora entendemos el conflicto que nos hablan patriarcas y profetas, que al Padre le costó mucho aceptar esta realidad, ¿verdad? Que Cristo tenía que abandonar su naturaleza y convertirse en hombre, pero que al final tuvo que aceptarlo, porque esta es la ley, ¿entendéis? Dios se respeta a sí mismo, Él se somete también a estos principios. Podemos entender, por lo tanto, tuvo que someterse a esta realidad. El hombre había caído, había que ser rescatado. Y si eso no ocurría, la ley no se cumplía. ¿Podéis entender? No había amor. Por lo tanto, el mismo Padre se somete a este principio. ¿Podéis entender la realidad? Por eso dice, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. Se somete al plan, ¿verdad? He aquí, yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Podéis? ¿Podéis entender? Para hacer, oh Dios, tu voluntad, tu ley, para hacer cumplir tu ley. Esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Ahora entendemos de qué habla, ¿no? De quién nos habló, de la encarnación. Él dice, un cuerpo me has preparado. Aquí también podemos entender cuando creó al hombre según la imagen de quién lo creó. Un cuerpo me has preparado. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Y cómo crea al hombre? Semejante a Dios, la imagen de Cristo. ¿Entendéis ahora? Nosotros, cuerpo, preparados a la imagen de Cristo, a este cuerpo preparado desde el principio. ¿Podéis entender? Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. Moriríamos, ¿verdad? Sin embargo, aparece como hombre y fijaos lo que nos dice ahora. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. ¿Y quién es la manifestación de su gloria? El Padre. Por lo tanto, dice, la manifestación del Padre fue velada, porque si no, aquí moriríamos todos, ¿verdad? Su divinidad fue cubierta de humanidad, es decir, Dios se escondió en Cristo, en realidad. Se escondió en Cristo, se veló, se escondió en Cristo para que nosotros no murramos en nuestra condición, ¿verdad? La gloria invisible, ¿quién es la gloria invisible? El Padre tomó forma humana visible en Cristo. ¿Entendéis de lo que nos habla? Fijaos, este gran propósito había sido anunciado y ahora nos habla de símbolos, metáforas del Antiguo Testamento para que entendamos esta realidad, ¿verdad? Este propósito, este plan de redención. Y fijaos lo que nos dice. Un momento, me he quedado seco la boca.
Fijaos lo que nos dice. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés, ¿a quién revelaba? Al Padre. Es decir, la zarza ardiente que era Cristo, en la cual Cristo apareció a Moisés, la zarza ardiente era Cristo, ¿y a quién revela? Al Padre. ¿Entendéis símbolo? El Cristo viene y en él habita ¿quién? El Padre, uno con Dios. Por donde empezamos, ¿verdad? La reflexión. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. Por lo tanto, la planta representa a Cristo, al Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero que en el Hijo del Hombre, dice, encerraba al infinito. ¿Ahora entendéis el símbolo de lo que está pasando allí? Yo no me había dado cuenta hasta que preparé esto y me di cuenta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué revelación!, ¿verdad? Pero claro, cuando no entiendes el propósito de Dios, no entiendes nada. Tú lo lees esto y no te das cuenta. Pero cuando entiendes el propósito de Dios, se te abre el Evangelio. Se te abre el Evangelio. Empiezas a entender realidades que te quedas sorprendido, ¿verdad? El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. ¿Entendéis? Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel. Les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada, dice, y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así Cristo, atentos porque ahora viene al antitipo, ¿verdad? Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Entendéis la realidad? Hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, ¿quién habitaba en él? El Padre, ¿verdad? A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado. ¿De qué nos habla? De la presencia del Padre en Cristo. Lo vais a ver porque nos explica esto, no estoy diciendo barbaridades. No, la presencia del Padre en Cristo. Y dice, Dios encarnado, tomó forma de hombre. Fijaos lo que dice, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. ¿Y quién quería acercarse a los hombres? ¿Os dais cuenta? El Padre. El Padre, la ley. La ley quería acercarse a los hombres, reconectarse. Por lo tanto, este es el deseo del Padre, ¿verdad? Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. ¿Quién? El Padre. Hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Recordad que el santuario era una parábola a través de la cual teníamos que entender verdades más profundas. Al final de esta reflexión vamos a entender esta realidad. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia, del Padre, de la ley. Ahora podéis entender. Fijaos lo que dice. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. ¿Qué quiere decir? Así Cristo levantó su tabernáculo, su santuario, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se le revela a Moisés el tabernáculo, ¿a quién revela en realidad? Al Hijo del Hombre. Por eso necesitamos entender qué parábola es santuario, qué lección teníamos que aprender aquí. Y era, así Cristo levantó su tabernáculo en medio del campamento humano, en medio de mí. Su espíritu en mí, eso es lo que quiere decir.
¿Entendéis? La misma presencia de Cristo en mí. Dice, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. ¿Qué es lo que nos quería enseñar? Fijaos, desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo se manifiesta la ley en medio de mí? De eso habla, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Entendemos? Lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios, el Padre, conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. ¿Podemos entender? Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a quién, al Padre con nosotros, a Dios con nosotros, al Padre en Cristo, en Padre con nosotros. ¿Entendéis la profunda realidad, mucho más allá de lo que nosotros habíamos entendido hasta ahora? Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. ¿De qué ley habla? ¿Ahora podéis entender? Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Y fijaos qué viene Jesús a hacer. Jesús había de desenmascarar este engaño. ¿Qué engaño? Que la ley de amor es una ley de egoísmo, porque es todo lo contrario. La ley de amor es una ley de abnegación, de sometimiento al amor, a Dios, al Padre. ¿Podemos entender? Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia, un ejemplo de cómo se manifiesta la ley, ¿verdad? Cuando la ley está en nosotros, el Padre está en nosotros, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo vive este ser cuando tiene la presencia del Padre en él? La ley, ¿verdad? Y como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Recordad, no solo al hombre, también al cielo. El cielo no entendía de qué ley habla, qué es esa ley, cómo se manifiesta, de qué está hablando. No lo entendía. Por lo tanto, él como uno de nosotros, como un ser creado, en realidad, había de dar un ejemplo de obediencia para que tanto el cielo como la tierra entienda la ley, ¿verdad? ¿Quién es la ley y cómo se manifiesta? Dice, para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a sus hermanos, uno como nosotros, ¿podéis entender? Y es así como él puede ser un modelo para mí, ¿verdad? Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estamos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Su espíritu, ¿verdad? Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu presencia está en medio de mi corazón. ¿Ahora entendéis lo que dice Cristo? ¿Ahora entendemos las profundidades? Mientras andaba haciendo bien y sanando, manifestando la ley, ¿verdad? Es así como se manifiesta la ley. Mientras andaba haciendo bien y sanando, por eso él tiene que ser un ejemplo para mí, que haga el bien sanando, no vivir egoístamente, sino sometiéndome a esta ley. Por eso él es ese ejemplo para nosotros. Y ahora entendéis qué es lo que no entendemos nosotros, por qué no podemos obedecer. Porque nosotros pensamos en nosotros mismos y los demás no nos interesa casi nada. Solo declaramos que amamos. Pero en realidad no es así.
Por eso discutimos, por eso queremos deseo de supremacía, vanidad, orgullo, egoísmo y todo lo demás. ¿De quién es esta ley? ¿Ahora entendéis? Cuando entiendes esta realidad, se te revela el Evangelio. ¿Entiendes? Pero ¿cómo vivo yo? ¿De qué manera? Egoístamente. ¿En qué estoy pensando yo? Yo, mi familia y punto. Sí, pero la ley no termina aquí. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, por lo tanto, los afligidos en este mundo, ¿de quién son culpa? De Satanás. ¿Y cuál es nuestro deber? Enseñarles la ley, enseñarles al Padre. ¿Cómo se manifiesta esta ley? Vivirla nosotros primero, ¿verdad? Ahora podemos darnos cuenta. Demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. ¿Qué demostró? ¿Quién es la ley y cómo se manifiesta? Eso es lo que nos dice. Demostró claramente a los hombres el carácter de la ley. Al Padre, ¿verdad? El carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Amor abnegado, sometimiento, la voluntad de Dios. Nunca pensamos en nosotros, siempre en los demás. Esto es la ley y esta es la manifestación. Por eso es un disparate frente a cuál es nuestra naturaleza, porque pensamos en nosotros, en supremacía. Yo soy mejor que el otro, más listo que el otro, más guapo que el otro, más título, más preparado, más... Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere ser el humilde. ¿Entendéis? ¿Y por qué se manifiesta Dios a través de los humildes? Porque son los únicos que están dispuestos a hacer otra cosa y no ellos mismos. ¿Entendéis? Son únicos dispuestos y experimentaron en propia carne lo que significa el amor. ¿Entendemos? Porque todos los demás lo que experimentamos es el egoísmo, supremacía, superioridad. En todo momento, ser primeros. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para obedecer la ley de Dios? Amar. Amar. Someternos al prójimo. Amar. De eso se trata. Y en eso consiste obedecer. ¿Verdad? Por su humanidad, bueno, necesitamos el Espíritu de Cristo para que entendamos bien, pero ¿entendéis a lo que se resume la ley? No piensa en uno mismo, sino en los demás. ¿Verdad? Por su humanidad, Cristo tocaba la humanidad, por su divinidad se hacía del trono de Dios. Ahora entendemos esta frase, porque en él habitaba el Padre, porque él como hijo de Dios se hizo hijo del hombre y por eso nos vuelve a exaltar y ponernos, cuidado que nos dirá a partir de ahora, ¿a qué nivel nos exalta? Fijaos lo que dice. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. ¿Entendemos? Nos imparte poder para obedecer. Por lo tanto, ¿podemos? Si no podemos, es porque no conocimos a Cristo. Es así de simple. Yo sé que es duro, pero entended lo que está escrito. ¿Y a qué nos tenemos que someter? A lo escrito está, ¿verdad? A la ley. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Qué dice aquí? Yo soy el que soy. ¿Por qué? ¿Quién habitaba en Cristo? ¿Ahora entendéis? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. ¿Por qué? Porque habitaba en él el Padre. El yo soy, ¿verdad? El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. El Padre manifestado en Cristo. ¿Entendemos? Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
siempre nos señala al Padre, ¿verdad? Porque cuando dice yo soy, señala a quién, al Padre que habita en él. Entonces entendemos la profundidad de lo que está diciendo, ¿verdad? Él señala siempre al que está en él, ¿verdad? Toda potestad me es dada, dice. ¿De quién? Del que habita en él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora podemos entender la profundidad. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Dice la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. ¿Quién es esa garantía? Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dice, en mí habita el Padre, y cuando habita el Padre en nosotros, nosotros podemos obedecer la ley de Dios. Es la garantía. El Padre en nosotros es la garantía. ¿Lo entendemos? Y esto es lo que ocurre en el decreto divino, ¿verdad? Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entendéis la manifestación de la ley? Sometimiento, ¿hasta dónde? Si hace falta morir, morir. ¿Entendéis cómo se manifiesta la ley? No vive para sí, en ningún momento piensa en sí. Oye, toca morir. Hágase tu voluntad. ¿Entendéis lo que dijo en Getsemaní? Hágase tu voluntad y no la mía. Sometimiento completo a la ley. ¿Entendemos la realidad? Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. ¿Cuándo? En la encarnación, porque en la cruz esto no pasó. En la cruz lo mataron. ¿Quién? Satanás, ¿a través de quién? De su espíritu que habitaba ¿dónde? En los hombres. ¿Entendéis los paralelos? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás, atentos, ¿cuál es el propósito de Dios y cuál es el propósito de Satanás? Atentos. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, entre la ley y el hombre. Por eso declaraba, el hombre no puede obedecer. ¿Por qué? Porque sabía que separados de Dios no podemos. ¿Ahora entendéis por qué declara lo que declara? Pero en Cristo llegamos a ser más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. En Cristo, el ejemplo, ¿verdad? Y ahora entendemos cuál es la labor del Consolador, de Cristo en espíritu en mí hoy. ¿Entendemos? Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper, a no ser que yo elijo así. ¿Entendéis por qué estamos siempre en esta elección? ¿Por qué nos exige no te separes otra vez del Espíritu? No lo hagas, porque no hay más sacrificio. ¿Ahora entendéis lo que nos trata de decir? El Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper, nunca se ha de romper, pero se puede romper. ¿De quién? De mí. Por no entender esta verdad, por no estar en obediencia, por no someterme a su voluntad, por no entender la ley. ¿Podéis entender? Y por eso digo yo, no entendimos la obra de Cristo. No la entendimos. Por esto creemos todas las barbaridades, menos la verdad, a pesar de que está revelada. Ahora podemos ver, está revelada, pero no la entendimos. Se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas,
queda ligado con nosotros. Por lo tanto, entendemos la ley, el propósito de Dios, entendemos quién es la ley y cómo se manifiesta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fijaos lo que dice aquí, porque aquí nos revela profundidades. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro. ¿Dónde pasó esto? En la encarnación, ¿verdad? Lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios, bueno, en realidad, vamos a ser exactos porque igual a algunos se les despiertan otras cosas. En realidad, Cristo murió 2 veces, en la encarnación y en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice esto, se refiere a las dos, porque una sin otra no es la expiación completa, ¿verdad? Por lo tanto, murió una vez en la encarnación, murió otra vez, murió como el Hijo de Dios y murió como el Hijo de hombre, ¿verdad? Magnificando la ley. La primera es para expiación del pecado, la segunda para magnificar la ley. Pero todos es el sacrificio, el sendero sagrado de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, se queda con nosotros, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, de su ley, de eso habla, su inmutable consejo de paz, de su presencia, de la presencia del Padre en nosotros, ¿verdad? Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Por lo tanto, entendemos la encarnación, la cruz, 2 sacrificios, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. ¿Entendemos? Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó, atentos a lo que dice aquí, fijaos. Esto es más profundidad todavía. Fijaos, Dios, el Padre, adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís, queridos? ¿Quién nos ama? Juan 3:16. ¿Quién nos ama? Dios, el Padre, adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto, al cielo, a su trono. ¿Entendéis? Porque es donde está Cristo, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. ¿Y dónde ha sentado la humanidad Cristo? ¿Ahora entendéis? ¿Dónde ha sentado la humanidad? Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo, el que está sentado sobre el trono del Padre. ¿Podéis entender? En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas en Cristo. Cristo glorificado, en el que habita el Padre, es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito del Padre. ¿Aquí entendéis qué profundidad tiene esto? A través de Cristo, dice, estamos en el seno del amor infinito, en el Padre. ¿Podéis entender la realidad? Acerca de su pueblo, Dios dice, serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. A los 144,000 que acompañarán al Cordero allá donde esté durante la eternidad. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En los siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades en las regiones celestiales
atentos aquí, la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme presencia de Dios en todos los seres creados. Eso es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. Espero que podamos entender realidades bien profundas que nunca hemos entendido, queridos, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto fue pensado desde la eternidad, ¿verdad? Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. La ley, el Padre. ¿Podéis entender la acusación que levantó el enemigo de Dios? Que la ley no es buena. La acusación contra Dios. Y por eso os decía yo que cuando este hombre, esta referencia, no quiero dar nombre porque no se trata de personas aquí, sino de conceptos, de ideas. Cuando él habla de juicio contra Dios y habla de Satanás y en ningún momento habla de la ley, está errado. Parte de una partida errada, ¿verdad? No entiende el asunto de conflicto. Por eso aquí nos dice, por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. ¿Quién es el gobierno de Dios? La presencia del Padre en todos los seres creados. La ley. Ahora podemos entender. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor y no de egoísmo, ¿verdad? Como el Dios de amor, como que su ley es buena y que sin ella morimos. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor del Padre, ¿verdad? Los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. El propósito de Dios está en su sitio. El propósito de Dios de habitar en todos los seres creados. Y nadie cuestionará nunca jamás, después de la historia de este mundo, esta ley. ¿Entendemos lo que nos quiere decir? La obra de la redención estará completa. ¿Cuándo? Al final del día de la expiación, cuando el Padre volverá a cumplir su propósito de habitar también en el hombre, como en el modelo, Cristo Jesús, ¿verdad? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Y ahora nos dice, nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. ¿Por qué? Porque toda la batalla ha tenido lugar en esta tierra, y esta tierra, última generación, ha glorificado al Padre. ¿Cómo? Ha demostrado que su ley es buena, que queremos que habite en nosotros y que es la única manera de vivir conforme con el carácter de Dios. Por eso los demás mundos se someten al amor, a la voluntad de Dios, porque este planeta, a través de la obra de Cristo, ha glorificado al Padre. Espero que podamos entender con toda profundidad esta realidad. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, el Rey de Gloria, el Padre, vivió, sufrió y donde el Rey de Gloria, Cristo, vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Quién es? Ahora entendéis lo que se trató de enseñar a Moisés y a quién representaba. Espero que podamos entender esta realidad, mis queridos hermanos. Morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor,
le alabarán por su don inefable, por su presencia en nuestro templo, por la ley. Emmanuel, Dios con nosotros, el Padre en Cristo, a través de Cristo también en nosotros. Y ahora el último texto, el propósito de Dios, que está del capítulo en su templo, y vamos a entender qué es lo que nos trata de decir, cuál es ese propósito de Dios desde siempre. Yo cuando entendí esta realidad, esta fue la llave de oro que me abrió el Evangelio. Es así como a partir de este texto yo empecé a entenderlo todo. Bueno, se me reveló todo en realidad, porque es revelación del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Pero cuando entendí el propósito de Dios, empecé a entender poco a poco y es cuando empecé a revelaros a vosotros a través de todas esas reflexiones hace más de un año ya, empecé a través de este propósito de Dios, empecé a entender todo el Evangelio. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Cuando entendí que el santuario era una parábola que tenía mayor significado, ahí empecé a darme cuenta. Fijaos lo que dice. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador, la ley, ¿verdad? A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios, fue desconectado de la ley, ¿verdad? De la presencia del Padre. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, no revelaba la ley. Se convirtió en pecador, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Paga el precio del pecado, ¿verdad? Se cumple el propósito del cielo. ¿Por qué? Porque en él vuelve a habitar ¿quién? La ley, el Padre. ¿Podéis entender? Y dice, Dios mora en la humanidad. ¿Cómo? A través de Cristo, el modelo primero que nos enseña cuál es el propósito del final del día de la expiación. Volver a reconectarnos con el Padre. ¿Ahora podéis entender? Y mediante la gracia salvadora, el Espíritu de Cristo, de esto nos habla, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. ¿Cuándo? Al final del día de la expiación, porque aquí tiene que tener lugar primero la purificación del día de la expiación, para que al final del día de la expiación volvamos a ser conectados con el Padre, con la ley. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Espero que os sirva. Hoy creo que hemos revelado verdades muy, muy profundas. Os invito, en nombre de Cristo Jesús os lo pido. No confiad en lo que yo digo. Tratad de estudiar. Hay mucho trabajo, sí, pero durante todo este año hemos tratado de revelar esta verdad, lo que hoy hemos explicado de principio hasta el final. En esto consiste el plan de redención. Ni yo lo había entendido en toda su dimensión, es decir, para mí también es una revelación con mayor profundidad todavía. Cuando yo preparé este texto, todos los detalles, había entendido el principio, pero cada vez que os presento a vosotros siempre os lo dije, para mí también son revelaciones. Por eso trato, a través de lo que Cristo me revela, ayudaros también a vosotros que entendáis estas realidades, ¿verdad? Pero aún así, siempre os digo, siempre, queridos, no cometamos este mismo error que el hombre ha cometido siempre, porque así rechazamos la luz. No confiad en lo que yo digo, id a los textos, dedicadle tiempo, dejad a Dios que os hable. Pedid en oración que se os envíe el Espíritu Santo para que podamos entender estas profundas realidades y no permanecer más en el engaño. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Le ruego a Dios, a nuestro Dios, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que seamos dispuestos a tomar una decisión en verdad y estar en conformidad con el carácter de Dios.
Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.